Hola, vamos a ver el método de bisección, que también es un método numérico y también es un método cerrado. Recuerda que los métodos cerrados platicábamos en los videos anteriores, que era el método gráfico, el de bisección y falsa posición. Este es el segundo método cerrado que voy a ver en estos videos. Aquí te muestro el procedimiento para que lo puedas leer, entonces te doy el espacio. Número 1. Escoger un intervalo xl, xu que contenga una raíz de la función. Se debe cumplir que f de xl por f de xu es menor que 0. Número 2. La raíz es aproximadamente xr igual a xl más xu entre 2. Número 3. Determinar en cuál subintervalo se encuentra la raíz. Inciso A. Si f de xl por f de xr menor que 0, la raíz se encuentra en el subintervalo izquierdo. Entonces debemos de hacer que xu sea igual a xr y regresar al paso 2. Inciso B. Si f de xl por f de xr mayor que 0, la raíz se encuentra en el subintervalo derecho. xl va a ser igual a xr y debemos regresar al paso 2. Inciso C. Si f de xl por f de xr igual a 0, la raíz es igual a xr y habríamos terminado el procedimiento. Vamos a revisar este procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es elegir valores xl y xu para tener un intervalo. Ese intervalo lo estoy representando con esta línea. Aquí está xl y aquí está el valor de xu. En el paso, también debemos de verificar que dentro de este subintervalo haya una raíz, o por lo menos una raíz de nuestra ecuación. Eso se verifica haciendo este producto f de xl por f de xu, y ese producto tiene que ser menor que 0. Si esto se cumple, entonces por lo menos sí hay una raíz. En el paso 2 lo que vamos a hacer es que con el promedio de xl y xu, con la suma de ellos entre 2, estaríamos encontrando exactamente la mitad de este subintervalo que escogimos, solo que no sabemos si la raíz está cruzando este intervalo por el lado izquierdo o por el lado derecho o exactamente en medio. Entonces para eso nos vamos a apoyar del paso 3. Entonces en este paso 3 vamos a revisar el inciso A. Si se cumple que f de xl por f de xr es menor que 0, entonces la raíz se encuentra en el subintervalo izquierdo, es decir, en este lado de aquí. Lo que vamos a hacer es volver a repetir el procedimiento, pero ahora vamos a ignorar el lado derecho y nos vamos a quedar exactamente con el lado izquierdo, y aquí a esto se refiere que xu ahora va a tomar este lado. Y si te das cuenta, en el inciso A no menciona nada de xl, significa que xl va a quedar igual, y ahora en el siguiente cálculo va a ser xu. Lo voy a poner con color rojo. xl quedó igual, y xr lo voy a cambiar por nuestra xu, si te das cuenta. Y se vuelve a repetir el procedimiento, volvería a calcular un xr nuevo, que estaría exactamente a la mitad, y este ya no existiría. En el inciso B dice que si f de xl por f de xr es mayor que 0, que la raíz se va a encontrar en el subintervalo derecho. Bien, aquí tengo el esquema. Aquí otra vez tengo xl, xu y xr, y si se cumple el inciso B, entonces la raíz está en este pedazo del intervalo, del lado derecho. Entonces, voy a ignorar esta parte y voy a cambiar los términos. Ahora esta va a ser xl y esta va a ser xu. Si te das cuenta, el inciso B cambia a xl por xr. Es esto de aquí. De xu no menciona nada porque quedó igual. Y regresamos al paso 2 para calcular un xr nuevo. En el inciso C dice que si f de xl por f de xr es igual a 0, entonces la raíz de la ecuación o de la función es exactamente xr, el que ya habíamos calculado en el paso 2, y ya no es necesario continuar con el método porque ya la raíz ya la encontramos. Voy a hacer un ejemplo del procedimiento que acabo de explicar. En este caso tengo una función f de x
Obsérvala bien y es la misma función que utilicé en el método gráfico. Bien, vamos a ver cómo sería la solución, pero ahora con este método. Necesito primero en el paso 1 elegir un intervalo XL y XU. Voy a proponer en el paso 1 XL igual a 0, se me ocurre, y XU igual a 2. Y me dice el método que debo de comprobar que el producto de f de XL por f de XU sea menor que 0. Si esto se comprueba, entonces tendremos la certeza de que sí hay una raíz en el intervalo. Aquí puse una línea, me quedó un poquito chueca, representando el intervalo que estoy eligiendo, de 0 hasta 2. Bien, debo de comprobar que f de xl por f de xu es menor que 0. Entonces aquí, para los valores que acabo de elegir, tendría f de xl y multiplicando f de xu. Evaluando, me dan estos valores. Muy bien, si este valor es negativo, significa que dentro del intervalo de 0 hasta 2, tengo por lo menos una raíz de esta función que es nuestra f, solo que aún no sé dónde está. Entonces, precisamente el método de disección nos va a decir dónde está la raíz y cuánto vale. Se cumple que f de x0 por f de xl por f de xu, que es 2, es menor que 0. Entonces, sí existe una raíz en este intervalo. Para eso es el paso 1. Como nota, el paso 1 de este procedimiento solo se hace una vez en todo el procedimiento. El paso 2 y el paso 3 se van a estar repitiendo. Muy bien, el paso 2 me dice que calcule XR y esto es con la suma de XL y XU y esto se divide entre 2, lo cual nos da 1. Esta sería una aproximación de la raíz, lo cual como es un primer cálculo no es muy bueno. Para eso vamos a estar haciendo más iteraciones y este cálculo se va acercando más y más y más a la raíz de esta función. En el paso 3 me pide que evalúe f de xl, el cual vale 0, por f de xr. R lo calculamos en el paso 2 y vamos a ver cómo es. F de 0 ya sé que es menos 1 y f de 1 pues lo tengo que calcular. Bien, ya lo calculé y este producto sería igual a menos 0.632. Esto es un valor que es negativo. Bien, me faltó poner en el esquema el valor de XR del paso 2. En el paso 2, XR debe andar por aquí. Este es XR y vale 1. Este es XL, XR y XU. Bien, se cumple el inciso A. Realiza el procedimiento y si el producto de f de xl por f de xr es menor que 0, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo izquierdo. Está en algún lugar de aquí la raíz, aunque aún no sabemos dónde. Entonces lo que voy a hacer es eliminar el lado derecho, porque ahí no hay raíz y no me sirve. Entonces lo voy a eliminar y voy a regresar al paso 2. En el paso 2 voy a volver a calcular XR. Lo que tengo que hacer entonces es volver con mis valores de XL y XU, pero ahora con este intervalo. XL queda igual y este sería entonces XU. Y se vuelve a repetir el procedimiento. Entonces vamos a ver ahora la iteración siguiente. Pero desde el paso 2, puesto que el inciso A y B te dice que regreses al paso 2. En el paso 2 calculamos XR es igual al valor de XL más el valor de XU. Bueno, para que no haya dudas voy a especificar que XL es 0 y XU es 1. Y esto se divide entre 2. XR sería igual a 0.5. Pues ya en la iteración 1, con este nuevo intervalo, XR va a estar aquí a la mitad.
Ese fue el paso 2. Y en el paso 3, lo que vamos a hacer es investigar si la raíz está de 0 a 0.5 o si está de 0.5 a 1. Esto se hace evaluando f de xl, que vale 0, por f de xr, que es 0.5. f de 0 ya lo tenemos, vale menos 1. Y hay que calcular f de 0.5. Bien, f de 0.5 es menos 0.106. Es un valor negativo. Menos por menos nos da más. Significa que aquí tendría 0.106. Muy bien. En el paso 3, el resultado del producto de las f's fue positivo y se cumple el inciso B. El inciso B dice que nos vamos a quedar con el intervalo derecho. Y vamos a eliminar el lado izquierdo porque dice que la raíz se encuentra de este lado. Quedarnos con este lado de aquí. Este ahora va a ser nuestro f de xl y f de xu. Entonces lo que debo de hacer es cambiar el valor de xr. Ahora este va a ser xl en la iteración siguiente. xl, aquí adelantito, va a ser 0.5 y xu va a ser 1. Para la iteración 2, este va a ser xl y este va a ser xu. Y voy a calcular xr. XR sería 0.5 más 1 y esto se divide entre 2. Esto va a ser 0.75. Siempre va a ser la mitad de estos dos valores, entonces va a ser 0.75 y ese va a ser XR. Este de aquí. En el paso 3 debo de saber si la raíz se encuentra del lado izquierdo o del lado derecho. F de 0.5 por F de 0.75. Muy bien. F de 0.5 ya sabemos cuánto es este valor. Menos 0.106. Hay que calcular F de 0.75. Bien, ya lo puse. El producto va a ser negativo. Bien, en el paso 3, el resultado es negativo y entonces estaría cumpliendo el inciso A. El inciso A dice que la raíz va a estar en el subintervalo izquierdo, o sea, de 0.5 a 0.75. Que voy a eliminar el lado derecho porque la raíz está en el subintervalo izquierdo. Y ahora este, para nosotros, va a ser XU. Ahora este va a ser nuestro XL y esto es nuestro XU. XL va a ser 0.5, XU 0.75. En el paso 2 calculamos XR como la suma de 0.5 y 0.75 y esto se divide entre 2. Bien, en el paso 2 ya calculamos XR, el cual va a estar aquí exactamente a la mitad del intervalo. Va a ser 0.625 y este va a ser XR. En el paso 3 voy a ver si la raíz se encuentra en el intervalo izquierdo o en el derecho. F de X de 0.5 por F de XR 0.625. Y F de 0.625. Bien, ahí tengo la función evaluada en 0.5 y aquí la función evaluada en 0.625 y se tiene que hacer el producto. Y ahí tengo el producto, el cual el resultado es negativo. Cuando es negativo se está cumpliendo el inciso A, que nos dice que la raíz va a estar de este lado izquierdo, de 0.5 a 0.625. Entonces me voy a quedar con este lado del intervalo. Y en la iteración 4, este XR se va a convertir en XU. Ahora calculo la mitad de este intervalo. Y ya tengo XR, el cual va aquí a la mitad. Y en el paso 3, en la iteración 4, tengo que saber si está en el lado izquierdo o en el lado derecho, para lo cual
voy a hacer el producto de f de xl, que es 0.5, por f de xr. Y el producto sería positivo. Aunque sea un número muy pequeño, nos sigue importando el signo de nuestro resultado de producto de f's para saber qué inciso se cumple. En este caso, como este resultado es positivo, se cumple el inciso B, que nos dice que la raíz va a estar del lado derecho. Y para la iteración 5, que va a estar aquí, voy a terminar en la iteración 5. Cuando hagas la última iteración, solo haz el paso 2. XR es igual a 0.5625 más 0.625 sobre 2. Como es la última iteración, ya no nos conviene o no tiene caso hacer el paso 3, porque el paso 3 te va a decir dónde está la raíz en la siguiente iteración, pero ya no vamos a hacer más. Entonces ya no tiene caso hacer el paso 3. Entonces hasta aquí nosotros podríamos concluir que la raíz de esta función es aproximadamente 0.59375. Probablemente este resultado no sea tan bueno, debe de tener un error muy grande. Si nosotros deseamos disminuir ese error o hacer más exacto nuestra raíz, nuestra aproximación, lo que tenemos que hacer es hacer más y más iteraciones. Pueden ser 10, pueden ser 100 o todas las que necesites. Lo importante de este método de disección, que es un poquito laborioso hacerlo a mano, es que se puede programar o se puede implementar en una hoja de cálculo muy fácil. El punto importante es comprender qué es lo que sucede en el procedimiento para poder hacer la correcta implementación. Cuando lo hayas implementado en algún programa, entonces lo único que tienes que hacer es hacer todas las iteraciones que necesites y el trabajo pesado o duro lo va a hacer la computadora. Bien, aquí construí una tabla con los resultados que obtuvimos en el procedimiento previo, pero aquí están más organizados. Estoy organizando por filas cada una de las iteraciones. En la iteración 0 nosotros propusimos los valores de 0 y 2, investigamos si hay o no hay una raíz. El resultado fue que sí la había y calculamos nuestro XR. Después comenzamos con el cálculo en la iteración 1 y en la iteración 1 obtuvimos estos resultados para XL, XY y XR y así hasta la quinta iteración. Te decía que en la quinta iteración pues íbamos a terminar. Ya no hicimos el paso 3, solo calculamos XR y esta columna nos representa la solución de la ecuación que estemos resolviendo. Esa es la solución en la iteración 0, la cual no es muy buena. Después, en la iteración 1, esta sería la solución. Se supondría tendría un menor error y así sucesivamente. Mientras más iteraciones hagamos, la columna de las soluciones se va acercando más a la raíz. En este caso, en la quinta iteración, este sería nuestro resultado. Y aquí en la última columna lo que voy a hacer es calcular nuestro error porcentual. Lo vamos a hacer con esta formulita. Y nos dice que calculemos el valor absoluto de XR actual, de la iteración actual, menos XR de la iteración anterior, entre el XR de la iteración actual. El resultado se va a multiplicar por 100. Para la iteración 1, el error lo calcularías con el valor absoluto de XR actual, que sería 0.5, menos el XR anterior, que sería en este caso 1, entre el XR actual. Recuerda que estamos en la iteración 1, por eso este es el actual. Este resultado se va a multiplicar por 100. El resultado va a ser 100%. Bien, vamos ahora a la iteración 2. Entonces esta operación la voy a poner aquí. Para que no se revuelva con la de arriba, le voy a cambiar de color a color rojo. Entonces va a ser el valor absoluto. Recuerda que estoy en la iteración 2 y aquí en la iteración 2 XR actual es 0.75. Entonces empiezo con 0.75 menos el valor anterior a la iteración 2, que sería 0.5, entre XR actual y se multiplica por 100. Y en el error sería 33.33%. Y así sucesivamente se calcularían el resto de los errores. Bien, ya calculé el resto de los errores porcentuales
Si te das cuenta, empezó en 100, baja a 33 y así sucesivamente empieza a bajar. Cada vez el error va a ser más pequeño. Ese puede ser uno de los criterios para detener el procedimiento. Cuando tú desees, por poner un ejemplo, obtener un error menor al 1%, haces tus iteraciones, las necesarias hasta que aquí obtengas un valor menor a 1. Y entonces puedes leer tu raíz en esa iteración y ya sería un valor muy bueno. Otro criterio es definir un número de iteraciones determinado, por ejemplo, 100 iteraciones. Las posibilidades, bueno, pueden ser diferentes. En este caso, nosotros podríamos concluir que la raíz de la función es aproximadamente 0.59375. Y una información adicional con el método de bisección. Y esto fue con 5 iteraciones. Y además hubo un error porcentual de 5.26%. Espero que te haya gustado este video. Compártelo, dale me gusta y suscríbete también, activa las notificaciones.